Dios les bendiga, hermanos. Vamos en este momento a darle gracias a Dios por las bendiciones que recibimos de parte de su mano. Vamos a orar y un saludo a los hermanos que nos miran por Facebook Live. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das en esta mañana de estar delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por los hermanos que estamos aquí en la iglesia, por aquellos que nos miran por medio de Facebook Live. Una bendición para sus vidas, Señor. Yo te ruego que tú te glorifiques en sus corazones, Señor, y que esta serie de estudios que estamos comenzando, Dios mío, sea edificando, Señor, consolando, exhortando de acuerdo a la necesidad que haya. Recibe con agrado nuestro cántico también, Señor, porque para ti es toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús nos encomendamos, Padre Celestial, y en el nombre de Jesús también te damos las gracias por este privilegio. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos sean a la casa del Señor. A los que nos miran por medio de Facebook, estamos en la transmisión del Ministerio Cristiano Emmanuel de la ciudad de Windsor, Ontario, Canadá. Les saluda a su amigo, su hermano Sergio Fernández, pastor de la iglesia local, deseando que todos se encuentren con bendiciones de parte del Señor. Vamos a cantar, hermanos, unos coritos para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor porque Él es bueno. Amén. alabanza.
sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Yo navegaré en el río de tu espíritu y adoraré al Dios que me amó.
Espíritu de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Amén. Él es digno de adoración. Él es digno de alabanza. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios. Estamos en vivo. Amén. Damos gracias a Dios por lo bueno que Él es, por su misericordia. Estamos agradecidos con el Señor. Amén. Bendito sea Dios. Qué bendición, hermanos. Damos gracias a Dios por lo bueno que Él es con nosotros. Amén. Dios que le bendiga a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Mire qué bonita bendición. Nuestro hermano Otto ha dado una donación para las reparaciones de la iglesia. Dios me le bendiga. Dios le bendiga. Así es que pero muy bien necesitadas. El Señor le bendiga. Ya estamos casi dándole. Queremos comprar algunos productos para la iglesia. Amén. Algunas cosas, y damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros. Amén. Hermano, en este precioso día, en esta preciosa mañana, damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en este lugar. Amén. ¿Sabe qué? Que no todos tienen el privilegio de poder estar en un lugar de adoración. Pero recuerda que la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, y está Él en medio de ellos. Yo he visto videos en donde la gente se reúne debajo de un árbol. He visto videos donde la gente se reúne debajo de un puente para alabar a Dios. He visto videos donde en África los jóvenes hacen instrumentos musicales de galones vacíos, de botes vacíos, de latas. Y ellos imitan como que tuvieran un micrófono y solamente es una botellita de esas de agua que la ponen para imitar, pero cuando empiezan a alabar a Dios, hermanos, hay un gozo grande. Y eso tal vez es una de las cosas, honestamente, que la iglesia que tiene estas comodidades carece. Tenemos las comodidades materiales, pero ese gozo debería de incrementarse aún más. Debería de haber gozo. Hermano, debería de haber danza. Debería de haber, hermano, regocijo cuando llegamos a la casa de Dios, aplaudir con gozo. Debería haber que nuestras emociones manifiesten la presencia de Dios. Es cierto, nosotros no vivimos de emociones como cristianos, pero en el momento de la alabanza es el momento de nosotros soltar esas emociones. Amén. Porque el pueblo de Dios se acercaba, el pueblo de Dios se movía, el pueblo de Dios ministraba, el pueblo de Dios tocaba, el pueblo de Dios alababa a Dios con alegría y con gozo. La palabra de Dios dice que cuando el arca de Dios la entraron a Jerusalén, dice que David venía danzando. Y dice que David adoraba a Dios, y dice que se despojó de sus ropas reales y empezó a adorar y a glorificar a Dios cuando él iba entrando en la ciudad. Al que algunos se burlaban, en el caso de él fue su esposa que se burló de él. Pero Dios mira a los que se burlan. Hermano, yo a veces he sentido, cuando yo estoy alabando a Dios, cuando estoy glorificando el nombre del Señor, a veces he sentido el deseo de quisiera no estar tocando un instrumento, no para no darle la honra a Dios, sino que para dedicar mi alma, porque cuando uno está tocando un instrumento, por ejemplo, cuando estoy tocando la guitarra, me estoy concentrando en la letra, me estoy concentrando en las notas. Y sí, mi corazón se regocija, pero sería que, imagínense, hermano, tener el momento de levantar mis manos, de adorar a Dios. Y es algo que yo motivo al pueblo de Dios a aprovechar, amén, esos momentos en la presencia de Dios. Porque realmente, hermanos, cuando estamos en nuestros quehaceres cotidianos,
No tenemos tiempo para estar adorando a Dios. Usted no me va a decir, no hermano, yo en todo tiempo adoro a Dios, eso es mentira. Estamos pensando en el trabajo, que hay que sacar en la producción, que hay que hacer esto, que tenemos compañeros de trabajo que nos dan lata. Amén, que tenemos jefes que nos están viendo con la lupa, que nos están respirando en nuestro hombro. Amén. Todas esas cosas, los afanes, las preocupaciones, no nos permiten adorar a Dios. Así es que cuando usted vaya a la casa de Dios, amigo, usted que me mira y tiene un lugar donde congregarse, amén, aprécielo, aproveche. Y cuando llegue a la casa de Dios, no ponga un timer para la hora, no esté mirando el reloj a qué hora va a terminar el culto, porque tiene algo que hacer después. Al acontecer un hermano, ore para que el culto no se acabe. Amén. Yo es cierto que hay que tener regulación, hay que tener un programa, pero cuando el Espíritu habla, nosotros tenemos que estar dispuestos y gozarnos en la presencia de Dios, porque esos tiempos no van a regresar. Mire, usted puede comprar cualquier cosa menos el tiempo. Cuando el tiempo se va, ya no lo puede usted recobrar. Amén. Si a usted se le acaba el pan, usted puede ir a comprar pan. Amén. Si se le termina algo, usted puede reponerlo. Hay algo que usted no puede reponer: el tiempo. El tiempo corre, el tiempo vuela. Y el estudio que vamos a compartir, ahora voy a dar la apertura de este estudio. Es un estudio muy extenso que nos podría llevar meses, inclusive años, si nosotros lo estudiamos paso a paso. Sin embargo, yo he querido condensarlo un poquito. Es muy difícil de tanta información que hay, pero lo he querido condensar un poco para que lo hagamos en unas semanas. Pero este estudio el título de este estudio es Las dispensaciones de la Biblia. Ahora, tal vez usted ha visto videos, o usted ha escuchado, o quizá usted no sabe qué significa una dispensación. Una dispensación, mi querido hermano, es un periodo de tiempo con un principio y con un final. Y en la Biblia podemos destacar 7 periodos de dispensación. Algunos creen que son 9, pero si nos vemos detalladamente y encontramos que son 7 los más notables en la Biblia, y son 7 dispensaciones que denotan algo muy especial. Pero quiero que abramos este estudio yéndonos al libro de Mateo capítulo 16. El libro de San Mateo capítulo 16. Quiero que leamos del versículo 1 al versículo 3. Yo quiero pedirle a un hermano o una hermana de la iglesia aquí, si por favor lo puede leer en voz alta. No se preocupe, la cámara que está transmitiendo tiene un micrófono y se puede oír su voz. Pero le ruego que lo haga en voz alta. El libro de San Mateo capítulo 16, versículo 1 al versículo 3. Amén, hermana. Amén. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy hará tempestad, porque tiene arreboles el cielo. Hablando, hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Amén. Gloria a Dios. Mira que le dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Así como la naturaleza nos da señales de lo que va a ocurrir en términos naturales, el Señor, a lo largo de la historia de la humanidad, y muy específicamente en relación a su pueblo, siempre ha dado a conocer lo que ha esperado a esta.
Dios desde un principio nos ha dado a conocer lo que ha de suceder. El Señor Jesucristo, como leímos, les habla y les dice, ustedes dicen que va a haber una bonita noche porque los arreboles están claros, o porque se va a haber lluvia por esto. Nosotros nos damos cuenta, aquí en estos países, en Norteamérica, en ciertos lugares de Norteamérica, abundan mucho los tornados. Y yo aprendí a saber cuando un tornado viene. Y de la manera que usted se da cuenta que un tornado viene, es que de repente el cielo se pone oscuro, pero el cielo se pone de una manera oscuro, pero como verdioso. Un tanto verde, un verde bien oscuro. Usted sabe que un tornado se avecina. Hace ya varios años, ya ni me acuerdo, vivíamos nosotros por estos rumbos por aquí, en la calle Elm, no te decía Elm Street, en la calle Elm, y de repente estábamos toda la familia en la sala, y me asomo por la ventana, porque no sé si parece que una de las niñas, Sonia, me dice, me estaba bien chiquita, dice, mira papi, me dice, el cielo. Y me quedamos viendo, salí por la ventana, una ventana grande, y miro yo así, y de repente el cielo se empezó a poner verde. Y le dije yo, hija, vámonos para otro cuarto. En lo que nosotros nos fuimos de la sala, buscando el lado de la cocina, porque era un cuarto más grande, de repente yo me regreso y me asomo a la otra ventana opuesta. Estamos viendo la ventana de aquí, y me asomo a la ventana opuesta, y de repente oigo un ventarrón y veo un árbol de un grueso de este tamaño, del tronco, que se torció como cuando usted está torciendo una toalla. Y corro yo para el otro cuarto, y cae el árbol en el techo de mi casa. Rompió unos cables de electricidad y todo, pero eso fue en cuestión de segundos. El tornado llegó. En aquel tiempo, mi querido hermano, estamos hablando tal vez por ahí como el 95, más o menos, quizás por ese tiempo. No estaba en aquel tiempo que le daban un anuncio a uno en el teléfono, apenas estaban saliendo los teléfonos celulares que se hicieron populares en el 93, algo así, fue que se hizo popular el celular. Antes de eso, habían esos que habían en los carros, ¿se acuerdan? Unos grandotes así. Pero en el 93 ya estaban más accesibles, y yo en ese tiempo no tenía. Era un lujo tener eso. Entonces no le avisaban a uno, no hay un lugar, una sirena que se escuche. En los Estados Unidos hay estados que abundan esos tornados y ponen sirenas anunciando que vino un tornado. Pero lo que quiero decir, hermano, que uno se da cuenta, va a llover. Hace unas semanas, en cuestión de 2 minutos, el cielo se puso bien oscuro y vino una tormenta con un ventarronal. Uno se da cuenta. Estamos hablando al principio con los hermanos que este lugar donde nosotros vivimos, padecemos, de bastante humedad. Y la razón es porque estamos rodeados de muchos lagos. Entonces la humedad aquí se acumula. Y yo les decía a los hermanos, cuando usted se va a dar cuenta, cuando va a ser un día donde hay bastante humedad, es donde, aunque está haciendo sol, hay una capa como de una nube que está cubriendo. Y eso hace que la humedad no se disperse y se desaparezca. Entonces hace que se queda en la atmósfera y uno padece de una humedad. Es lo que le está diciendo el Dios en el libro que estamos leyendo, en el capítulo 16, que nosotros sabemos reconocer esos. Tenemos el servicio meteorológico, sabemos reconocer estas cosas, pero a veces no sabemos reconocer las señales que Dios nos está enseñando. Amén. El Señor Jesús, habiendo esperado que los dirigentes religiosos de su época que lo habían capturado,
el Mesías de Israel estaba en medio de ellos. O sea que no se dieron cuenta, lo agarraron y no entendieron. Inclusive, cuando Él vino a este mundo, los profetas, los sabios, los religiosos, se reunieron con el rey. Y Él les pregunta, ¿es cierto que ha de venir el Mesías? ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque unos magos del oriente habían llegado. Y empiezan ellos a recitar las palabras, y tú, Belén de Judea, que eres la más pequeña entre todas, que de ti vendrá el Mesías, y todo eso. Y no podían entender eso. Tantas profecías que salían, inclusive había profecías de que Jesús había de pasar un buen tiempo en Egipto. Y estuvo Jesús en Egipto de pequeño. Había profecía de las muertes de los niños. Y no podían ver esas cosas. Veían los tiempos, veían esto, pero no podían ver estas cosas. No obstante, lejos de eso, los fariseos y saduceos no solo no lo intuían o no se daban cuenta, sino que descaradamente le pedían de continuo señales asombrosas para tentarle. Podían discernir en cuanto a lo natural, pero siendo supuestos hombres de Dios, no podían distinguir los tiempos en términos espirituales, las sazones u oportunidades que Dios ha ido concediendo, en este caso, acerca de la misma venida del Mesías en medio de ellos. El Señor les decía y les dice, tú que no entendiste el tiempo de tu visitación. No pudieron entender que el Mesías había llegado, que los estaba visitando. No pudieron creer, pero hubo un remanente que se dio cuenta. Como cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Unos dicen que tú eres Elías. Otros le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado. Y les dijo a sus discípulos, ¿y ustedes qué creen? Pedro se levantó y le dijo, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Hermano, la iglesia tiene que estar con los ojos abiertos a estas señales. ¿Saben una de las cosas? Y voy a hacer un pequeño paréntesis acerca de esto. ¿Saben una de las cosas que me preocupa mucho de la iglesia? Dos aspectos. Uno, de que hay unos que ni se dan cuenta de las señales. Y hay otros que ven las señales y les tiende pánico. Nosotros como cristianos no tenemos que tener ninguna de las dos cosas. Una de ellas, amén, que es estar desapercibido, porque el Señor dice que no sabemos a la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de regresar. Por lo tanto, tenemos que estar nosotros siempre como esas 5 vírgenes que estaban apercibidas, que tenían aceite en sus lámparas, estaban encendidas, y que también tenían aceite extra. Es por eso que yo los provocaba hace unas semanas a la iglesia a decirle, vengan a los estudios de oración, a los estudios bíblicos y a los cultos de oración. Porque van a venir días donde vamos a carecer y va a haber escasez de la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde nos vamos a agarrar? Estoy seguro que si usted se va al internet y busca videos donde la gente está careciendo de la palabra de Dios, hay un video donde les llevan un cargamento de Biblias en China. Y cómo ellos agarran su Biblia y lloran. En África a los niños les dan Biblia y se ponen a llorar de alegría y saltan de gozo. Ahora la juventud, los adultos de hoy en día, hermanos, en estos países de Norteamérica tenemos el acceso a la palabra de Dios en todo aspecto. Ayer estaba viendo un video de un predicador, decía, uno de los problemas más grandes
del día de hoy es que el pueblo de Dios ya no quiere orar y ya no lee la Biblia. Hermanos, es muy peligroso. Porque nos vamos a convertir en esos fariseos que solamente estamos viendo las señales, o aquello que creemos que al venir al culto el domingo nos basta. Es muy peligroso. Ellos podían discernir en cuanto a lo natural, pero siendo hombres de Dios, eso es lo que más preocupa. Siendo hombres y mujeres de Dios, la iglesia somos hombres y mujeres de Dios. No podían distinguir los tiempos en términos espirituales. Las sazones y oportunidades que Dios había ido concediendo. En ese caso, la misma venida del Mesías en medio de ellos. Por tanto, Dios quiere que seamos conocedores de todo lo que es y ha sido su mover hacia los hombres. A lo cual a esto le llamamos dispensación, es decir, resoluciones divinas hacia los hombres en cuanto a diferentes tiempos, paralelas a su pacto. Todo lo cual está en la Biblia, exactamente. Lo que nosotros, estas dispensaciones están en la Biblia y están bien marcadas. Y de eso vamos a estar estudiando. Amén. Son 7 dispensaciones. Por tanto, podríamos encajar toda la historia de la humanidad en diferentes dispensaciones, entendiendo mejor este término en el sentido teológico. Un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. El diccionario bíblico define la dispensación o dispensaciones como el trato ordenado de los hombres por parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos. Como les decía al principio, una dispensación es un periodo que tiene un comienzo y tiene un final. Son 7 las dispensaciones. La primera dispensación es conocida como la inocencia. ¿Por qué? Porque el hombre estaba inocente del pecado. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia. Porque después que el hombre pecó contra Dios, estaba consciente y conocedor del bien y del mal. Después de esto, viene una dispensación que es conocida como gobierno humano. Dios quería que el hombre gobernara para Dios. Sin embargo, el hombre optó gobernar para sí mismo. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa. Es cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, no solamente para Israel, sino para todo el mundo, cuando Él le dijo que serás padre de muchas naciones y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Después de esto viene la quinta dispensación, que es la ley. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva al monte Sinaí y les presenta las tablas de la ley, y ellos dicen: todo lo que Jehová diga, eso haremos. Dios, conociendo el corazón del hombre, les dice: oh, ¿crees tú que todo lo que yo diga eso harán? Entonces les pondré leyes y estatutos. Porque conoce que nosotros, como dice la Biblia, somos como gacelitas que nos escapamos del camino. Amén. Vino la ley. Después
vemos la sexta dispensación, que es la gracia. Fue cuando fue manifestado el Hijo de Dios que vino a este mundo. Amén. Y la última dispensación es el reino milenial de Jesús, donde la Biblia dice que Jesús reinará aquí en la tierra por 1000 años y traerá justicia. Después de eso, dice que Él entregará el trono al Dios Padre. Es cuando vendrá el juicio del trono blanco. Es donde unos difieren que esa es otra dispensación, pero la mayoría de los estudiadores de la Biblia dicen que eso no es una dispensación, porque aunque tiene un comienzo, no tiene fin, porque será desde las eternidades hasta las eternidades. Esas son las 7 dispensaciones que vamos a estar estudiando. Amén. Por tanto, Dios quiere que seamos conocedores de todo lo que es y ha sido su mover hacia los hombres, a lo cual llamando dispensaciones, es decir, resoluciones divinas hacia los hombres en cuanto a diferentes tiempos, paralelas a su pacto, todo lo cual está en la Biblia. En la Biblia encontramos los diferentes pactos que Dios había hecho con el hombre, así como sus diferentes dispensaciones. Por tanto, podríamos encajar toda la historia de la humanidad en diferentes dispensaciones, entendiendo mejor este término en el sentido teológico. Vuelvo a leer: un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Claramente podemos contemplar estas 7 diferentes dispensaciones en las Escrituras. Y vuelvo a repetir, y son llamadas: número 1, inocencia; número 2, conciencia; número 3, gobierno humano; número 4, promesa; número 5, la ley; número 6, la gracia; número 7, el reino milenial. Hermano, qué bendición y qué privilegio más grande tenemos usted y yo de tener la palabra de Dios. ¿Sabe que en la medicina Dios se revela para hablar, para ministrar, para enseñar? Hermanos, en la ciencia su infinito poder. Pero los libros de la medicina tienen un límite. La ciencia tiene un límite. Los libros de medicina tienen que estar siendo actualizados constantemente. Porque aunque la ciencia está avanzada y avanza, siempre tiene un límite. Pero hay un libro que no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Es la Biblia. Por eso dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Lo que Dios ha escrito, lo ha escrito para que nosotros podamos entender cuál es el plan de Dios para el humano. Hablaba y compartía el hermano el día miércoles acerca de que la gente cuestiona a Dios y le dice si Dios existe, porque hay tanta maldad en este mundo. Y hermanos, y el hermano compartió una gran verdad que está paralela con la oscuridad. La oscuridad en sí no es algo que existe, sino que la oscuridad es la consecuencia de la ausencia de la luz. Porque cuando la luz llega, la oscuridad se va. Usted llega a su casa por la noche y entra a una casa oscura y enciende o prende la luz y la oscuridad desaparece. La maldad existe en este mundo por la ausencia de Dios en el hombre, porque el hombre decidió apartar a Dios de sí. Los gobiernos escogen y dicen: ya no queremos a Dios. Prefieren ideologías profanas, prefieren ideologías, hermanos, diabólicas,
a la palabra de Dios. ¿Qué tiene de malo la palabra de Dios? Si la palabra de Dios nos enseña la diferencia entre el bien y el mal. Pero dice el libro de San Juan, en el capítulo número 3, del versículo 17 en adelante, que el hombre prefirió la maldad, prefirió la oscuridad, antes de acercarse a la luz, porque al acercarse a la luz, ellos serían enseñados que sus obras son malas. Es por eso que el hombre tiene la tendencia a hacer la maldad en lo oculto. ¿Se ha dado cuenta, mi querido hermano, que esas personas que hacen esos, aquí le dicen riots, no sé, búsqueme la palabra en español, porque a veces pienso que un día, protestas, esas protestas donde tiran piedras, donde golpean a la gente, donde tiran bombas, donde tiran esto, que bloquean las calles, que le echan fuego a los carros, que echan fuego a las llantas y todo eso, todos ellos andan enmascarados. Porque quieren que se les descubra su identidad. Algunos dijeron, no, pero los del ICE también andan enmascarados, pero ellos lo hacen por una razón. Porque si ellos son identificados, inmediatamente los medios de comunicación los ponen y todo, y les van a hacer amenazas a sus casas, y les van a hacer amenazas a sus familias, y van a hacer tanta maldad y otra. Pero lo que quiero decirle, mi querido hermano, es que la maldad siempre se hace en lo oculto. Los que van a robar los bancos se cubren. Cuando usted lo van a asaltar, bueno, hoy en día hay ciertos países que en pleno día lo asaltan, ¿verdad? No le importa porque también tienen un gobierno corrupto. Pero por lo general lo asaltan en lugares solos, en los lugares oscuros, donde hay la maldad. Aquellos que les gusta ir a los bares, que no deberían de andar por ahí, especialmente los cristianos. Usted va a los bares, las luces de los bares es una luz bien tenue. Y le va a dar risa, pero aún la más fea, después de 4 o 7 tragos de licor, se ve muy bella con la luz tenue. Porque el diablo así es engañoso. Es padre de toda mentira, es mentiroso. Y usted cómo sabe, pastor, porque en los días que yo estaba en el mundo, yo visitaba esos lugares. Y realmente me arrepiento de haberlo hecho. Porque lo incitan a uno a las drogas, al alcohol, hay pleitos. Yo tenía un compinche, no puedo decir un amigo porque era un compinche. Pobre de él, pero que todo el tiempo andaba buscando pleito. Ya cuando se había tomado algunos tragos de licor o de cerveza, ya queríamos, y nosotros le decíamos, ¿sabes qué? Si vas a empezar a buscar pleito, nosotros no te vamos a meter a defenderte. Pobre, da tristeza saber que sufrió una muerte muy, pero muy horrible. Aquí en la ciudad. Y uno de los que lo asesinó, ahí andaba suelto, como si nada. Porque las leyes de aquí, hermanos, oh, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Amén. Una cadena perpetua, creo que son 25 años. Pero si se portan bien, salen en 2 o 3 años. Pero eso es otra historia. Otro tema. Pero las dispensaciones que vamos a estar estudiando, que vamos a estar compartiendo, son tan bonitas, hermanos. A mí me encanta compartir esto. Y como les digo, si la podríamos deshuesar y sacar pedacito por pedacito, no acabaríamos. Pero yo creo que usted tenga un conocimiento claro, pero tal vez un poco limitado. No quiero que tenga un conocimiento limitado, sino que el estudio va a tener cierta información limitada, pero usted no se puede quedar así. Amén. Usted necesita leer más de las Escrituras, aprender más de las dispensaciones. ¿Sabe que voy a buscar con mi hija? Es muy buena para eso, las dos.
buenísima, mi hija Rebeca y mi hija Sonia, para buscar, venden un libro, es como una libreta así de larga, yo no sé si usted la ha visto, de las dispensaciones. Yo no sé si la tendrán en manera digital, yo no la he podido encontrar, pero ellos son más hábiles para encontrar eso. Pero los venden, yo me acuerdo que yo tenía una así de grande, era una larga así, y usted lo abre, y usted está viendo todas las dispensaciones, mira cada aspecto, y llega el momento y mira la línea mesiánica. Pero muy interesante, muy bonito. Pero vamos a estar estudiando, hermanos, el próximo sábado, si Dios lo permite, la primera dispensación. Hoy es simplemente la apertura de este estudio. Usted puede darse cuenta, mi querido hermano, de que si usted tiene hambre de la palabra de Dios, va a encontrar ese estudio muy interesante. Aún la apertura está bastante interesante. Amén. Dios, mire, hermano, yo a veces busco y leo, y a veces encuentro algunas cosas, y a veces mi hija me dice, papá, dijiste que iba a estar compartiendo un estudio, hay esto, hay aquello. Entonces yo empiezo a leer, recopilo, y hay cosas que yo veo y digo yo sí son relevantes, hay cosas que no son relevantes, o veo la palabra de Dios y tienen un fundamento bíblico, porque hay cosas, hermano, que usted las mira y carecen de fundamento bíblico. Como un día alguien estaba dando un estudio y yo me acordé de alguien que dijo que habían 7 ángeles en el mundo cortando cabezas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hasta este día no lo puedo encontrar. ¿Entienden? Hay cosas, hermano, que son tan irrelevantes y todo. Y hay cosas que se han involucrado y se han mezclado en la iglesia. Amén. Por ideologías del mundo, pero no por la palabra de Dios. Y vamos a tocar tal vez algunos de esos puntitos que podemos dar cuenta que se ha infiltrado en la iglesia esas ideologías que no son bíblicas. Simple y sencillamente, hermanos, que los tiempos han cambiado. Es que ahora estamos viviendo tiempos modernos, sí. Pero el mismo Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. La palabra de Dios es eterna. Y esa no fue traída por voluntad de varón, sino que dice que los hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo escribieron estas cosas. Y la palabra es para enseñar, para redarguir, para instruir, para guiar a toda verdad. Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios no retorna a él vacía. Antes bien, hace la obra por lo cual fue enviada. La palabra de Dios fue enviada con un propósito. Yo estaba viendo, hermanos, hay muchas especulaciones. Usted sabe, usted tiene que tener mucho cuidado a creer, a no creer. Estaban hablando, usted sabe de la farándula, de la gente famosa y todo. Unos dicen que ese famoso luchador que murió, Hulk Hogan, ¿verdad?, se convirtió a Cristo, pero sí hay un video donde está siendo él bautizado. Otros dicen que el famoso cantante Ozzy Osbourne también se convirtió a Cristo. En eso yo no he visto ningún video, pero la gente atestigua que dice que un pastor fue y le ministró en los últimos días. Mire, yo no puedo atestiguar de esto, pero yo no puedo comparar un ejemplo, y con esto concluyo. Cuando yo era un niño, mi padre no era cristiano, mi padre no descendía, sino que había crecido en una cuna católica. Nosotros los latinoamericanos sabemos distinguir la diferencia entre un cristiano y un católico. Aquí en Norteamérica lo mezclan y lo hacen lo mismo. Piensan que católico y cristiano es lo mismo. Pero no es lo mismo. Él había crecido en una cuna católica. Yo recuerdo que cuando él iba en el autobús o en su vehículo y pasaba por un templo católico, nosotros decimos se hacía la de Tamuz. Se persignaba, le dicen, ¿verdad? Él iba a la catedral y él entraba un ratito y luego salía, bueno. Pero
recuerdo un día mi padre estaba trabajando en la casa, en nuestra casa estaba haciendo una adición, estaba construyendo un cuarto más y estaban solamente las paredes. Y en aquel tiempo, en nuestros países llegaban muchos los mormones, pero también llegaban los evangélicos. Había una iglesia como a una cuadra donde nosotros vivíamos y habían llegado una delegación de cristianos evangélicos de Canadá a ayudarles a construir. Estaban construyendo bancas y todo eso. Entonces, pero ellos salían también a invitar a la gente a la iglesia y salían ellos con un amplificador en aquel tiempo de baterías, ya existían, estamos hablando en los 70s. Amén. Y salían a tocar una alabanza en la calle, en las esquinas, invitando a la gente, y salían a visitar las casas. Yo recuerdo que en una ocasión 2 de ellos llegaron a nuestra casa y nosotros como niños andábamos jugando en el patio. Pero cuando pasábamos, parece que yo estaba con mi hermano Saúl, cuando pasé, no me acuerdo quién más, pero seguro era mi hermano Saúl y yo, pasamos por el cuarto que estaban construyendo. Mi papá estaba de rodillas y ellos habían puesto las manos sobre él. Y yo creo en mi corazón, no lo puedo atestiguar, pero él entregó su vida a Cristo. Porque de allí en adelante hubo un cambio en su vida, no vamos a decir un cambio de 100%, pero un cambio muy grande. Su trato hacia mi madre era diferente, con nosotros era diferente, hasta que pues, él falleció trágicamente. Yo no sé, pero mi esperanza tal vez será que, como dice un poeta, una poesía cristiana, le veremos en la mañana gloriosa. A lo mejor ahí estará. Lo mismo me pongo a pensar de estas personas que la gente habla, que entregaron su vida a Cristo. ¿Sabe lo que vi ayer? Y me quedé sorprendido. ¿Cómo se llama este cantante que es homosexual cubano? Que se casó con un hombre. Ricky Martin. Hay un video donde él dice que entregó su vida a Cristo y que ya no va a cantar sino solamente alabanzas a Dios y que se separó de su. ¿Será cierto? Porque ahora hay famosos videos de IA, ¿verdad? Entonces puede ser una mentira. Pero si es verdad, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué yo lo puedo creer? Porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso yo lo puedo creer. Ahora, si será cierto que él fue expuesto a la palabra de Dios, no sé. Pero hay muchos aspectos que usted puede ver. Pero este estudio, hermanos, va a traer una gran... Y no solamente eso, usted va a aprender un poquito de la historia. Usted va a entender un poquito de los sucesos de la Biblia y le va a dar más hambre de buscar y de leer y de aprender más. Porque hay casos, hermanos. Mire, cuando nosotros estábamos estudiando el Antiguo Testamento hace muchos años, mi esposa se ha de recordar que el hermano que compartía los estudios nos hacía que nos memorizamos los nombres de las descendencias. Y nosotros decíamos, ¿para qué tengo que aprender tanto nombre? Porque estaba Jared, Mahalalel, otro, Matusalén, y todos los nombres. Y tenían unos nombres tan complicados. Pero sabe que al leer la Biblia, usted después, cuando lee las profecías y lee pasajes, estos hombres vienen a venir como referencias. Usted mira la genealogía de Jesús, menciona a muchos de ellos. Entonces es importante, tal vez como decimos nosotros en El Salvador, no es que usted se aprenda las cosas guayabeadas, ¿verdad? Que se las memorice, pero es bueno que usted conozca. Hermano, imagínese un cristiano que no sepa recitar Juan 3:16. Wow. Que es un versículo muy común. Es importante que nosotros aprendamos estas cosas. Amén. Y estos estudios traen una enseñanza de crecimiento, de poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Así es que con esto damos conclusión a la introducción de este estudio y vamos a estarlo viendo estudio dispensación tras dispensación cada sábado. Hermano, estúdielo, traiga usted referencia, porque los estudios bíblicos a veces
tienen que ser hermanos compartiendo algo, leyendo algo. Y si hay alguien en este momento, antes de concluir, que tenga algo que compartir o simplemente una observación de lo que es ese estudio, tiene la oportunidad de hacerlo en este momento. ¿Qué puede decir acerca de este estudio que vamos a comenzar? ¿Está usted con expectativa? ¿Está usted esperando aprender un poco más, conocer más de esa cosa? ¿O usted ya había leído un poquito acerca de eso? No, ¿verdad? Algunos tal vez no lo han hecho. Pero qué bueno saber de que Dios es bueno y Dios es grande en misericordia. Vamos a ponernos de pie, pues, y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu amor, tu misericordia, por la bondad que tú tienes para con nosotros, de poder, Señor, ser instruidos en tu palabra. Te doy gracias porque lo que tú pusiste en mi corazón de compartir con tu pueblo, Señor, es algo, Señor, tan necesario. Hay un carecer de la palabra, Dios mío, en tu pueblo. Tu palabra dice que el pueblo perece por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, por falta de consejo. Oh Padre Celestial, yo te ruego que esto que estamos compartiendo, Dios mío, motive a tu pueblo a buscar y acercarse más a ti. Porque el deseo y el plan que tú tienes para con nosotros es que nosotros nos acerquemos a ti para que tú te acerques más a nosotros. Padre, bendice al hermano, la hermana, al amigo, la amiga, Dios mío, Padre Celestial, para que estos estudios, Señor, edifiquen, consuelen o exhorten, dependiendo la necesidad que haya. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y en ese nombre precioso te doy gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios, mi querido hermano. Dios me le bendiga. El día de mañana tenemos culto a las 10:30. No se lo vaya a perder. Amén. Vamos a estar transmitiendo en vivo también. Vamos a gozarnos en la alabanza. Amén. Así es que el próximo sábado continuamos con el estudio. Amén. El estudio bíblico. Y vamos a comenzar con la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Así que, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta la próxima. Dios le bendiga.